Baruch hu Adonai Havorach. Baruch Adonai Havorach le'olam v'hiyen. Baruch Adonai Havorach le'olam v'hiyen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar benu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Pero él dijo, no estén tan sorprendidas. Ustedes, o sea, le habla a las dos, ustedes están buscando a Yeshua de Nazaret, el que fue ejecutado en el árbol. Él ha resucitado. Él ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde le sepultaron. Pero vayan y digan a sus talmidín, especialmente a Kefa, que él va a Galil delante de ustedes. Allí le verán tal y como él les dijo. Temblando, pero en éxtasis, salieron corriendo de la tumba y no dijeron nada a nadie porque tenían temor. Entonces vamos a ilustrar o vamos a ver un poco más claramente qué es lo que está sucediendo acá. Entonces, ya vimos claramente que después del Shabbat de la fiesta, van y compran las hierbas aromáticas. El día 16 de Aviv, cuando ya se han abierto los mercados con el nuevo grano, ya que se han presentado la ofrenda del Omer Reshit. Pero el verso 2 nos dice que en el primer día de la semana dijimos que ellas van y compran el día 16, que cae el sexto día, que es un viernes, van y compran y vuelven a sus casas a guardar el Shabbat semanal. Y en el primer, ¿por qué no van esa misma 16 hasta la tumba? Porque recordemos, una vez más, que el tocar cadáver producía una impureza ritual de 7 días. Quiere decir que ellas no hubieran podido guardar Shabbat, y con bañarse no se les quitaba esa impureza, porque dice que tenía que ser de 7 días. Entonces por eso ellas van, compran el día 16, que cae un viernes, que cae un sexto día, también después de las 3 de la tarde, entre las 3 y las 6, van y las compran y vuelven a sus casas para guardar Shabbat, e inmediatamente después del Shabbat, tan pronto se acaba el Shabbat semanal, poder ir hasta la tumba, y ungir el cuerpo. Lo más tremendo es que iban a ungir el cuerpo que ya había sido ungido. Y aparte de eso, dice que Joseph de Arimatea también había llevado especies. No entiendo. Pero bueno, lo importante aquí es que ambas van hasta allá. Y se estaban preguntando, ¿quién nos removerá la piedra? Cuando llegan allá, encuentran la piedra removida, entran y ven un varón y le dicen, ¿por qué buscan? Él no está acá, él ha resucitado. Y ellas se van temblando, gozosas, pero se van temblando, ¿no es cierto? El punto acá es que esto le sucede a las dos. Pero inmediatamente el Pasuk 9, Meir 16:9, mire lo que dice. Cuando Yahushua resucitó, se apareció primero a Miriam de Magdala, de quien había expulsado 7 demonios. Viene la pregunta, si ambas salen juntas de la tumba y ambas van corriendo a donde los talmidín hablan la noticia, ¿en qué momento se le aparece primero a Miriam? Y Miriam de Magdala, ¿por qué no habla con Miriam, la madre de Jacob y de Shlomi, y le dice, mire, ¿a qué vamos? Si ya yo lo vi. Si ella ya lo había visto, ¿a qué tenía que entrar a la tumba? Entonces hay como una incongruencia. Y yo decía, padre, no entiendo. Ayúdame, porque
No entiendo. Y quiero leerles todo, desde el 9 en adelante. Dice, cuando Yeshua resucitó, se apareció primero a Miriam de Magdala. Ahora, esta es la única parte donde habla de esto. No lo habla en Matillahu, no lo habla en Gilel, no lo habla en Yohanan. Dice así. Cuando Yeshua resucitó, se apareció primero a Miriam de Magdala, de quien había expulsado 7 demonios. Ella fue y se lo dijo a los que habían estado con él, porque ellos estaban llorando y entristecidos. Pero cuando oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, no le creían. Después de esto, Yeshua se apareció en otra forma a 2 de ellos cuando caminaban hacia el campo. Ellos fueron y se lo dijeron a los otros, pero ellos no les creyeron tampoco. Luego Yeshua se le apareció a los 11 mientras comían. ¿A quién? A los 11. Y les reprochó su falta de confianza y su insensibilidad espiritual en no haber creído a los que le habían visto después de haber sido levantado. Entonces les dijo, cuando vayan por todo el mundo proclamen las buenas noticias a toda la creación. El que confíe y sea sumergido será salvo. El que no confíe será condenado. Y estas señales acompañarán a aquellos que confíen, que sí confían. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, no se harán daño si manipulan serpientes o beben veneno, y sanarán a los enfermos por imponer sus manos sobre ellos. Así que después que los hubo hablado, el Adón Yahushua fue llevado a lo alto dentro del cielo, del Shamay, y se sentó a la mano derecha de Yahweh. Entonces, el punto álgido de acá es que en el 9 llega y dice que se le aparece primero a Miriam, hablan unas palabras y ella sale gozosa a decirle a todos. Viene la pregunta. Si ambas van hasta la tumba, ambas entran a la tumba, ambas salen de la tumba, después de haber escuchado lo que dice el varón que vieron ahí, y ambas van donde los talmidín, ¿en qué momento se le aparece primeramente a Miriam de Magdala, nuestro Mashiach? ¿En qué momento? Y yo decía, Padre, ayúdame. Y empiezo a encontrar con algo bien especial que lo voy a compartir a continuación. Vamos a compartirlo a continuación. Y dice así. La escritura versión Kadosh dice, Meir 16, del 9 al 20, se encuentra en muchos manuscritos antiguos griegos, pero no en los 2 más antiguos. Ojo, pero no en los 2 más antiguos. La versión Kadosh fue hecha o elaborada por Diego Ascunce. La escritura versión Código Real de Dan Ben Abraham dice, Meir 16, 9 a 20, hasta donde tenemos información histórica y arqueológica. ¿Tenemos qué? Información histórica y arqueológica. 2. Estos pasuquín no formaron parte de los originales. Disculpe, dice que no formaron parte de los originales. Entonces, ¿qué hacen ahí? Un testigo hebraico muy antiguo de la versión conocida como siriaca, Códice S, concluye Meir aquí. O sea, ¿en dónde? En Meir 16, 8. De igual manera que los manuscritos griegos más antiguos, los tradicionales pasuquín del 9 al 20 existen en copias griegas tardías. ¿Cómo? Tardías. Y se tienen 4 versiones diferentes. Mire que es tremendo porque aparte que llega y dice el código real, llega y dice, eso no aparece en lo más antiguo del 9 al 20 de Meir 16.
sino en versiones griegas más tardías. Aparte de eso, llega y dice que en las que aparecen del 16, del 9 al 20, en esas copias tardías aparecen 4 versiones diferentes. No aparece la misma que acabamos de leer. No aparece la misma que acabamos de leer. Seguimos. Nos hemos guiado aquí por el testigo hebraico más antiguo y teniendo en cuenta el estilo misnaico de Meir, sus elementos internos inclinan la balanza siempre por la versión más corta y de más fácil memorización. Acordémonos que todo tenía que ser memorizado y el libro más corto es el de Meir. Quiere decir que él contaba las cosas rápidamente, con veracidad, pero sin mucho énfasis. Y volviendo al punto, dice que la versión más antigua siriaca, Códice, no aparece Meir 16 del 9 al 20. No aparece. ¿Listo? Biblia textual. Mire lo que dice la Biblia textual. Meir o Marcos 16, 9 a 20. Los manuscritos griegos existentes registran 4 finales, ojo, 4 finales distintos de este evangelio. Tremendo. Biblia, Dios habla hoy. Dice, mire lo que dice la versión de estudio de la Dios habla hoy. Los mejores manuscritos griegos terminan el texto de Meir de Marcos con el verso 8, o sea que del 9 al 20 no existen. Es así seguro que los versículos 9 a 20, aunque se encuentran en buen número de manuscritos, fueron añadidos en fechas posteriores. Con todo esto, los versículos han formado parte del texto tradicional de Meir desde los primeros siglos de nuestra era. O sea, yo me ponía a pensar eso. De todas formas, hablémonos en términos nuestros, de lo que conocíamos del campamento anterior donde estábamos. Una de las versiones más conocidas era la Reina Valera. Todo el mundo manejaba la Reina Valera dentro del caminado anterior. Y dentro del campamento más anterior que estuve, en la Dios habla hoy, pues aparecen ahí, uno dice, no, esto es cierto, son ciertos. Si uno va a ver si hay algún número inmenso de escrituras alrededor del mundo, son la Dios habla hoy y la Reina Valera. Entonces llega y dice, no, pues esto es cierto lo que dice ahí. Pero aquí nos están diciendo que, aunque hay una enorme cantidad de copias con esto, no figura en lo más antiguo. Y que aparte de eso, lo que aparece, cuando empiezan a aparecer, aparecen 4 versiones diferentes. Aparecen 4 versiones diferentes. Dice, en algunos manuscritos, en lugar de los versos nuevamente, aparece el siguiente final. Ojo, el final que aparece, según en algunas versiones. Las mujeres contaron brevemente a Pedro y a sus compañeros todo lo que se les había dicho. Después de esto, Jesús mismo, por medio de sus discípulos, envió de oriente a occidente el mensaje santo e incorruptible de la salvación eterna. Amén. ¿Por qué lo leo tal y como está acá y lo leo con los nombres griegos? Porque acá me está diciendo que un final aparentemente parecido, ¿sí? O un final que se encuentra, es este, en las escrituras griegas. Y de esta forma, como no es verdad, pues yo lo mencioné con los nombres que no son. Pero sigamos. Mire lo que dice. Los códices Sinaiticus y Vaticanus son los pergaminos más antiguos que se tienen del canon griego y datan de la primera mitad del siglo IV. Ya había pasado el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo. Aparecen para el cuarto siglo. Aparecen para el cuarto siglo estos libros. Dice que el códice de Leningrado, fechado en el año 1008, o sea, ya habían transcurrido, o sea que estamos hablando desde la era común, ya habían pasado 1000 años, 10 siglos. Cuando hablábamos del códice Alepo, fechado en el año 930, ya habían pasado 900 años.
Pero el códice sinaítico, lo encontré con una fecha como más promedio, es fechada entre el año 330 a 350 de la era común. Y el Códice Vaticano fechado sí es más lejos que aún el de Leningrado. ¿Sí? Pero hablándolo en términos de Brit Hadashah, de Nuevo Testamento, el sinaíticos y vaticanos son los más antiguos. Y mire lo que ocurre. Mire lo que ocurre. Vamos a ver acá. Oh, sorpresa. Mire esto. Y mire este. Listo. Este acá es el códice sinaítico. Este. Llega hasta aquí. Y de aquí para acá salta a Lucas 1:1. Y si se dan cuenta, aquí está todo esto en blanco. O sea, no aparece Marcos 16 del 9 al 20 en manuscritos, en los más antiguos. ¿Listo? En los más antiguos. Sigue. Este es el Códice Vaticanus. Y en el Códice Vaticanus viene este de acá, es Marcos 16:8. Esta es la última hoja. Llega hasta Marcos 16:8. Pero seguí leyendo y mire lo que dice. Bueno, esto que tiene acá, estos dos dice. El problema está en que en ninguno de los dos se encuentran los versículos del 9 al 20, sino que terminan en el verso 8. Y durante mucho tiempo predicamos. En estos días estuve viendo una enseñanza de una persona que decía, con base en esto, que nuestro Mashiach se encuentra con Miriam de Magdala en Shabbat. Pero ¿cómo queda enseñanza cuando lo que estamos estudiando dice claramente que esos versículos nunca habían existido? No existe. Meir 16 del 9 al 20 no existe. Pero sigamos, mire lo que dice acá. Los manuscritos griegos que existen en la actualidad registran 4 finales distintos para este evangelio. Primero, los 12 últimos del 9 al 20 del texto están ausentes de los manuscritos griegos antiguos y fidedignos, como son los códices sinaítico y vaticano, el códice boviense del tipo de texto latino antiguo, el manuscrito siriaco sinaítico, unos 100 manuscritos armenios y 2 manuscritos antiguos georgianos. Clemente de Alejandría y Orígenes no muestran conocimiento de la existencia de estos versículos. Además, Eusebio y Jerónimo aseveran que el pasaje está ausente en casi todas las copias griegas de Marcos conocidas por ellos. La forma original de las secciones de Eusebio, descritas por Ammonio, no hace provisión para las secciones numeradas del texto después de 16:8. Algunos manuscritos que contienen el pasaje tienen notas del escriba declarando que algunas copias antiguas griegas no lo registran. Y en otros manuscritos el pasaje está marcado con los llamados obelí o signos convencionales utilizados por los escribas para indicar una adición no genuina en un documento. ¿Qué quiere decir esto? Aquí aún nos está diciendo que aún en unos manuscritos donde aparece ciertos finales del 9 al 20, aparece con unas indicaciones que confirman que son añadiduras o adiciones posteriores. Segundo, en el segundo, varios manuscritos, incluyendo 4 manuscritos griegos unciales de los siglos
séptimo, octavo y noveno, el latín antiguo, el margen del arcleano siriaco, algunos manuscritos saidicos y boaíricos, y no pocos manuscritos etíopes, continúan después del verso 8 de la siguiente forma, con variaciones insignificantes. Pero ellos informaron brevemente a Pedro y a los que estaban con él todo lo que se les había dicho. Y después de esto, Jesús mismo mandó a través de ellos, de oriente a occidente, la sagrada e imperecedera proclamación de salvación eterna. Todos estos manuscritos también incluyen a continuación los versos 9 a 20. Eso es lo que dice acá. Tercero, mire, en el tercero, el final tradicional de Marcos, de Meir, tan familiar, a través de las traducciones basadas en el TR, está presente en un enorme número de manuscritos, incluyendo los códices alejandrinos, Efraemi, Rescriptus y Besa Cantabrigenesis. En los escritos patriscos, los últimos manuscritos en separar el final largo son Ireneo y el Diatesorón. No hay certeza de que Justino mártir estuviera familiarizado con el pasaje en su apología. Él incluye 5 palabras que se producen en una secuencia diferente. Cuarto, en el cuarto final, el final tradicional de Marcos, también circula durante el siglo IV, de acuerdo al testimonio de Jerónimo, en una forma expandida, preservada hasta hoy en el Códice Washingtonianus, que después del versículo 14 incluye: y ellos se disculparon diciendo, esta época de desorden e incredulidad está bajo Satanás, quien no permite que la verdad y el poder de Dios prevalezca sobre las cosas impuras de los espíritus. Por ello, revela tu justicia ahora. Así hablará a Cristo. Y Cristo les respondió: el periodo de años del poder de Satanás ha sido cumplido, pero otras cosas terribles se acercan. Y para aquellos que han pecado, fui entregado a la muerte, para que se vuelvan a la verdad y no pequen más, a fin de que puedan heredar la gloria de justicia espiritual e incorruptible que está en el cielo. Ahora bien, dice acá, ¿cómo debería ser evaluada la evidencia de cada uno de estos finales? Vimos que hay 4 finales diferentes, o sea, hay la aseveración de 4 finales diferentes. Aquí nos muestran algo de eso, pero aquí en la información de arriba lo vemos que está acá en blanco, vemos que está acá en blanco, que no está completo, los más antiguos, y aquí en lo que leímos nos confirma que hay 4 finales diferentes. Bueno, entonces vamos a proseguir. Es obvio que la forma extensa del final largo no tiene evidencia de ser original. No solo su respaldo externo es extremadamente limitado, sino que la expansión contiene palabras y expresiones que no son de Marcos, de Meir, así como otros términos que no se mencionan en ninguna parte del Nuevo Pacto. Esta expansión contiene en sí misma un evidente sabor apócrifo. Probablemente se trate de la labor de un escriba del segundo o tercer siglo, quien pretendió suavizar la severa amonestación a los 11 en 16:14. El final más largo, el tercero, aunque es corriente en una variedad de manuscritos, algunos de ellos antiguos, debe ser considerado como secundario a causa de las siguientes evidencias internas. A. El vocabulario y el estilo
de los versículos 9 al 20 no son de Meir, no son de Marcos, no lleva la misma línea que lleva el resto del libro. B, la conexión, lo que hablábamos ahorita, entre el 16.8 y el 16.9 al 20 es tan desmañada y torpe que es difícil aceptar que el evangelista tuviera la intención de que tal sección fuera una continuación de su evangelio. Esto es, el sujeto del verso 8 son las mujeres, mientras que Jesús es el supuesto sujeto en el verso 9, donde también se identifica a Miriam Magdalena, aunque ella ya ha sido nombrada solo unas líneas antes. Las otras mujeres de los versículos 1 a 8 son ahora olvidadas. El uso de habiendo pues resucitado y la posición de primer día son apropiadas al principio de una narración comprensiva, pero están fuera de lugar dentro de la continuidad del verso 1 a 8. En resumen, todas esas características indican claramente que la sección fue añadida por alguien que conocía una forma de Marcos que finalizaba abruptamente en el verso 8 y pretendía suplir una conclusión más apropiada. En vista de las inconsistencias entre los versos 1 a 8 y del 9 al 20, es muy poco probable que el final largo fuera compuesto ad hoc para llenar un vacío evidente. Es más probable que dicha sección fuera extraída de otro documento que data quizás de la primera mitad del segundo siglo. Es indudable que la evidencia interna del final corto, de la 2, ya vimos la 4, ya vimos la 3, ahorita vamos a hablar del final de la 2, dice, está en contra de su originalidad, además de contener un alto porcentaje de palabras que no son de Marcos, de Meir, su tono retórico diferente totalmente del estilo llano del evangelista. Finalmente, debe observarse que la evidencia externa para el final corto del 2 se presenta a sí misma como un testimonio adicional que respalda la omisión de los versos 9 a 20. O sea, ¿qué nos está diciendo acá? El solo hecho que haya una adición corta después del verso 8 en otras versiones indica la falsedad de los versos 9 a 20 de otras versiones. Nadie que hubiera tenido disponible como conclusión del segundo evangelio los 12 versículos, o sea, del 9 al 20, tan ricos en material interesante, los hubiese reemplazado deliberadamente por 4 líneas de un resumen descolorido y generalizado. Por ello, la evidencia documental que soporta 2 debe añadirse a la que soporta 1, o sea, van juntas aún la 2 y la 1, de manera que sobre la base de una buena evidencia externa y de fuertes consideraciones internas, es evidente que la forma más acertada del Evangelio según Marcos es que finaliza en el pasuk 16.8, Meir 16.8, Meir 16.8. Bueno, no hay más. Vimos eso, quiero hacerles un recuento rapidito. Entonces vimos acá cómo nos dice Meir que las mujeres van, como aquí, cuando finaliza el Shabbat de la fiesta, a comprar las especies aromáticas. ¿Por qué? Porque es el día 16 de Aviv y ya se ha ofrecido la primer gavilla, por consiguiente hay especies frescas para llevarlas a la tumba y ungir al Mashiach. Ahora, ungir a quien ya había sido ungido. Y aparte de eso, recordemos que Joseph también había llevado hierbas aromáticas cuando fue puesto en el sepulcro. Y
guardan Shabbat semanal y el primer día de la semana ellas van juntas, las dos. Y cuando llegamos hasta el verso 8, todo tiene una continuidad, pero el verso 9 hay algo que no encaja, como yo les decía. Y simplemente, les soy sincero, busqué un poquito y me encontré con todo esto. Dentro de las mismas versiones, en las cuales llega y dice que los versos 9 a 20 son completamente falsos, son añadiduras porque sí. Y aún dicen que hay 4 versiones diferentes y ninguna. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah amen, v'chaye olam natan batochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen.